Continuando con la sesión, respecto a los requisitos de calificación, vamos a ver qué cambios ha efectuado la normativa de contrataciones. Los requisitos de calificación son aquellos que determinan la capacidad y la aptitud del postor para ejecutar el contrato. Por ello es que se determina en función a la capacidad legal. Habíamos dicho de que la representación ya no es un requisito de calificación, sino que esto ha pasado como parte de la admisión de la oferta. Entonces ha quedado como requisito de calificación de capacidad legal la habilitación para ejercer una actividad económica. Dentro de la capacidad técnica profesional está incluido el personal con el cual el postor piensa ejecutar el contrato, así como el equipo estratégico y la infraestructura estratégica. Estos tres aspectos forman parte de la capacidad técnica y profesional. Y en cuanto a la experiencia del postor, hay que establecer de que este se mide en función al monto facturado por el postor. Entonces los requisitos de calificación, como decíamos, determinan si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente y fehacientemente. Entre los requisitos de calificación que se pueden adoptar son los siguientes: capacidad legal, ya decíamos la habilitación para llevar a cabo una actividad económica en materia de la contratación; la capacidad técnica y profesional referida a aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, así como la experiencia del personal clave requerido. Y la experiencia del postor se ha hecho la precisión que esta debe ser en su especialidad. Y además de ello, la normativa ha incluido la solvencia económica para el caso de licitaciones públicas de ejecución de obras como un requisito de calificación. Entonces ya tenemos como los requisitos de calificación la capacidad legal, capacidad técnica profesional, experiencia del postor en la especialidad y la solvencia económica en caso de licitaciones públicas para obras. Tratándose de obras y consultorías, la capacidad técnica y profesional la va a verificar el órgano encargado de las contrataciones al momento de la suscripción del contrato. Ya no se va a acreditar, sí se va a acreditar, pero no se va a evaluar dentro de la etapa de la calificación de oferta, sino que esto va a ser evaluado por el por el órgano encargado de las contrataciones en el momento de la presentación de los documentos para la firma de contrato. En el caso de personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización societaria, no pueden acreditar la experiencia de las personas sancionadas que las absorben. En el caso de consorcio, ya habíamos señalado que el área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación, así como un porcentaje mínimo de participación del consorciado o que el integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia tenga un determinado porcentaje mínimo de participación. Pues sucede que muchas veces que el que tiene mayor experiencia le ponen un porcentaje del 2% y el que no tiene nada de experiencia se va con el 98% y es el que termina ejecutando al final la prestación. Entonces en ese contexto es que se ha previsto que en la normativa la entidad pueda prever dichos parámetros en cuanto a los porcentajes, número de participación de consorciados. La Directiva número 1/2019 dicta los lineamientos para las bases y solicitudes de expresión de interés estándar para los procedimientos convocados en el marco de la Ley 30.225. Los requisitos de calificación, recordemos que no pueden estar vinculados a las especificaciones técnicas o términos de referencia. En caso de requerirse que el postor cuente con experiencia, esta solamente se puede acreditar a través de un determinado monto facturado. No puede solicitarse que el proveedor cuente con una determinada experiencia basada en tiempo, ya sea en años, meses o número de contratos, sino que el monto facturado es el único aspecto mediante el cual el postor acredita su experiencia, mientras que el personal clave el personal clave acredita en función a tiempo de experiencia. Respecto a los factores de evaluación,
vamos a ver que estos son elaborados por el comité de selección. Se otorga puntaje a aquello que mejore el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico. Los factores de evaluación deben ser objetivos, deben de guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Y además de ello, se ha establecido que en caso de consultorías en general o consultoría de obras, además del precio, se establece al menos uno de los siguientes factores. Recordemos que para el caso de bienes, en licitaciones públicas, en caso de obras o servicios en general, en caso de concursos públicos, el precio puede ser el único factor de evaluación, aspecto que no sucede en caso de consultorías. Hablemos consultorías en general o consultorías de obras, donde el precio es un factor de evaluación también obligatorio, pero además de ello, la normativa exige, como vemos acá, que tenga que establecerse al menos uno de estos factores, como es la experiencia del postor en la especialidad, la metodología propuesta, el conocimiento e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución, aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social y otros que se prevean en las bases estándar que apruebe el OCE. En caso de consultoría en general puede incluirse como factor de evaluación las calificaciones y experiencia del personal clave con formación, conocimiento, competencia y experiencia similar al campo o especialidad que se propone. En los factores de evaluación, la fórmula que se aplica para la propuesta económica en consultorías y el precio ofertado en caso de bienes, servicios u obras es esta fórmula que ya se venía aplicando. Respecto al puntaje de la oferta a evaluar, tenemos la fórmula donde el precio de la oferta más baja se multiplica por el puntaje máximo del precio que se estableció en las bases y se divide entre el precio ofertado. Y de acuerdo a eso se establecen los rangos y el orden de prelación en la evaluación de las ofertas del factor precio. Es importante esto señalar que se deja sin efecto las fórmulas para consultoría y ejecución de obras establecidas en el Decreto Supremo 056/2017, que es el reglamento de la Ley de Contrataciones anterior, el cual ya ha sido derogado por este nuevo Decreto Supremo. En cuanto a rechazo de ofertas, en los parámetros para el caso de bienes y servicios y consultorías en general siguen siendo los mismos, que se rechaza la oferta siempre que cuando ésta resulte por debajo del monto ofertado o se solicita al proveedor, al postor, la descripción del detalle de su oferta. Para eso se le da un mínimo de 2 días. En caso de esta oferta no sea debidamente sustentada, esta sería rechazada. Asimismo, se rechaza si es que no se cuenta con la disponibilidad presupuestal en caso de que ésta sea por encima del monto del valor estimado de la contratación. Todo rechazo debe acreditarse objetivamente, ya sea por encima o por el inferior del monto del valor referencial, el valor estimado en caso de bienes y servicios. En caso de ejecución y consultoría de obras, se rechaza la oferta que supere el 10% del valor referencial y también la entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del 90% del valor referencial. Vemos en el gráfico el rechazo de ofertas que ha regresado ese tope del 90% y 110% para el caso de obras y consultorías de obras. Otro punto importante en el marco de la normativa respecto a los concursos de proyectos arquitectónicos que se utiliza para la contratación de consultorías de obras para elaborar los expedientes técnicos de obras urbanas, edificaciones y afines, mediante los cuales se evalúa la propuesta arquitectónica y se designa para ello un comité de selección, que es un jurado independiente compuesto por 3 arquitectos de reconocida trayectoria y experiencia profesional. Para los concursos de proyectos arquitectónicos se va a regir por los artículos 79 al 84, es decir, por el procedimiento a seguir en caso de consultorías de obras, debiendo observarse además las siguientes reglas:
que la evaluación técnica comprende la asignación de puntaje por el factor propuesta arquitectónica y que el comité de selección asigna puntaje a dicho factor con base a la decisión vinculante del jurado independientemente, la cual consta en el respectivo informe que se publica en el SEACE, conjunto con las actas de evaluación de ofertas. La asignación del puntaje del factor propuesta arquitectónica no es apelable.